Muy buenas tardes, mi nombre es Kerry Viñaverías y hoy les estar dando la introducción a nuestra práctica número 5 que tiene como tema extracción de ADN en tejido animal. Los objetivos de la misma es conocer los ácidos nucleicos y su composición, realizar técnicas caseras y científicas para la extracción de ADN, identificar en tejido animal y vegetal la presencia de ADN y demostrar el carácter básico de la molécula de ADN. En el primer cuadro vamos a identificar el ADN proveniente de un tejido animal. En este caso vamos a utilizar hígado de pollo. Los pasos para extraer el ADN fueron los siguientes. En primer lugar, se tritura con arena para obtener una mezcla homogénea. Luego de esto, se utiliza un papel filtro para separar las partes del tejido animal que no pudieron ser trituradas. Luego se le añade cloruro de sodio para romper las membranas que pueden estar presentes pero no guardan el ADN. Luego de esto se le añade SDS o también puede ser detergente para romper las membranas de las células que se quedan presentes en dicha muestra. Luego de eso se le añade un poco de etanol. Esto ayuda a precipitar la muestra de ADN, es decir, se forman dos capas y el alcohol podemos observar específicamente la precipitación del ADN. Por último se le va a añadir azul de metileno. Esto lo que va a hacer es teñir el ADN de azul ya que este posee un grupo fosfato en su estructura. Cabe destacar que las fibras se tiñen de azul tirando a morado. Ya sabiendo esto, vamos a nombrar las características de los ácidos nucleicos. Se puede decir que se forman por pequeñas repeticiones de monómeros, o sea, pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos. También cabe destacar que estas fueron descubiertas por Johann Friedrich Miescher en el año 1869. Estos se clasifican en dos, ADN y ARN. ARN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. También son los encargados de transmitir y ejecutar la información genética de los organismos. También cabe destacar un poco de sus funciones. Podemos decir que el ADN se encarga del almacenamiento del material genético, mientras que el ARN es el responsable de la transferencia del material hacia las células. Hablando un poco de sus diferencias, podemos decir que el ADN posee una azúcar desoxirribosa, mientras que el ARN posee una ribosa. El ADN posee dos hélices, mientras que el ARN posee una. Hablando un poco de sus bases nitrogenadas, podemos decir que el ADN posee adenina, guanina, timina y citosina, mientras que en el ARN la timina se sustituye por un uracilo, siendo adenina, guanina, citosina y uracilo. Podemos decir que el ADN se encuentra en el núcleo celular y en algunos organelos, mientras que en el ARN este solo se encuentra dentro del citoplasma. Muchísimas gracias. Soy Cindy Sánchez, matrícula 2019-3543, y le voy a estar hablando sobre la extracción del ADN. Es un método por el cual se obtiene el ADN de las células que se puede provenir a través de un cepillo bucal, de la vagina, cervical, un flujo, ya sea saliva o sangre, o por cualquier parte del organismo. La extracción de las células es el componente que se puede dividir la membrana y la proteína, con fin de estudiarlo. La importancia de esta es estudiar la variación genética de los individuos, poblaciones y especies, con fin de provenir los patrones y procesos biológicos que son las eventualidades que absorben mediante los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares se obtienen a través de PCRs secuenciales. La extracción del ADN consiste en el aislamiento y la purificación de la molécula del ADN y se caracteriza por la molécula. Muy buenas tardes, mi nombre es Ashley Scotto y en el día de hoy le estaré hablando sobre la estructura tridimensional del ADN. En primera instancia tenemos que decir que lo que demostraron esta estructura por primera vez fue el señor James Watson y Francis Crick en 1953. Estos demostraron que la estructura del ADN contenía una doble hélice o una doble cadena. Podemos decir que el ADN, o mejor conocido como el ácido desoxirribonucleico, que este es un tipo de ácido nucleico o una macromolécula que forma parte de lo que son las células. Estas contienen lo que es la información genética y ayudan para lo que es el buen desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Esta contiene además lo que es la información genética o hereditaria. Esta poseen cada una tres bases nitrogenadas, que puede ser una azúcar desoxirribosa, una pentosa, que es una pentosa, un grupo fosfato, y que entre las bases nitrogenadas que contiene el ADN son las siguientes: la adenina, la citosina, la guanina y la timina.
Estas bases nitrogenadas se unen mediante lo que son puentes de hidrógeno. Por ejemplo, la adenina se une con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina se unen por puentes de hidrógeno mediante 3 puentes de hidrógeno. Entonces, entrando de lleno a lo que es el tema de la estructura tridimensional del ADN, esta consta de 4 estructuras, una primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. En la estructura primaria podemos ver que los nucleótidos se forman en cadenas. En estos se encuentra lo que es la información genética y radican solamente en la secuencia de las bases nitrogenadas, además de que estos presentan un código que determina la información u otra según el orden de estas bases. En la segunda estructura de la estructura tridimensional del ADN es la estructura secundaria, que en esta se explica lo que es el almacenamiento de la información genética de lo que es el ADN. Este también consta de una cadena doble que puede ser destrogira o levogira. En estas ambas cadenas son complementarias y son cadenas antiparalelas. En la estructura terciaria tenemos que el ADN se almacena en un espacio reducido para formar lo que son los cromosomas. Estos en las células procariotas tienen una superhélice y generalmente en forma circular y están asociadas a lo que son pequeñas proteínas. En las eucariotas estas se forman empaquetándose en una forma más compleja y más compacta. Tenemos la estructura cuaternaria, que en esta el ADN se asocia a proteínas como las histonas y no histonas para formar esta proteína, además de que en esta hay más de una cadena polipeptídica y su estructura puede ser simétrica. Buenas tardes, mi nombre es Liciani Ramírez, matrícula 2019-2851, y el día de hoy, atendiendo a los objetivos del experimento, voy a estar desarrollando los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de micromoléculas presentes en todas las células vivas. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. El ácido desoxirribonucleico o ADN codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas, y el ácido nucleico relacionado con este es el ARN, que se encarga de la participación de la síntesis de la proteína, y esta se presenta en diversas formas moleculares. El término ácido nucleico es utilizado para descubrir unas moléculas específicas y grandes de la célula. En realidad, están hechos de cadenas de unidades de los polipeptídicos que se replican. Los dos ácidos nucleicos más famosos son el ADN y el ARN. Proveniente del hecho como que fueron descritas por primera vez, en realidad existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Se diferencian por el glúcido, es decir, la pentosa. Es diferente en cada uno, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Pero las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, están presentes en el ADN. Y la adenina, guanina, citosina y uracilo están presentes en el ARN. Mientras que el ADN tiene una doble hélice, el ARN tiene una sola cadena. En cuanto a las bases nitrogenadas, son las que contienen la información genética. Esto se presenta en una estructura cíclica que contiene como carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en 3 tipos de purinas cíclicas y pirimídicas. La presencia de los átomos de nitrógeno le da un carácter básico. La composición de los ácidos nucleicos, este está compuesto por 3 causas. La número 1, pues la base, que esta puede ser una purina o una pirimida. El componente número 2 es una pentosa o una ribosa, atendiendo al ácido nucleico que se una. El componente número 3 es el grupo fosfato. Este se encarga de darle la característica ácida a las bases nitrogenadas. Este lo hace mediante enlaces heterocíclicos a través de la unión del núcleo y las cargas negativas. Este atiende a 2 componentes, la base pirimidina y la purina. Mi nombre es Amarfillo Casta Mejía Rivera, matrícula 2019-2932. El día de hoy estaré hablando acerca del manual de experimentos del cuadro número 2, que se trata de la extracción de sangre. Resulta que en este cuadro haremos cierto tipo de experimento y cierto tipo de extracciones para poder ver cómo se extrae el ADN de la muestra de sangre. Bien, estaremos utilizando 2 mililitros de sangre, estaremos utilizando un Feldbecker de 2 mililitros también, estaremos utilizando PBS de 2 mililitros y también estaremos utilizando SDS de 2 mililitros, de 1 mililitro, perdón. Estaremos utilizando 100 mililitros de agua destilada y etanol al 90%, 25 mililitros. Bien, ya dije que estaremos utilizando lo que son 2 mililitros de sangre periférica, y el Feldbecker nos ayudará a dividir lo que es de la sangre, las células, o sea, los va a separar para poder tener una mayor visibilidad y hacer un mejor trabajo.
También se va a centrifugar para poder separar las células en diferentes tipos de partes. El PVS lava la célula en lo que es la centrifugadora. El SDC rompe lo que son las membranas de cada una de las células que ya de por sí separamos. El etanol precipita el ADN y evita que haya algún tipo de rompimiento. Recordar que el etanol debe vertirse frío y veremos también lo que es los filamentos, la precipitación de los filamentos. Bien, centrifugaremos por 5 minutos el experimento y también suspenderemos el ADN en agua destilada. Y hasta aquí ha llegado el manual de práctica del cuadro número 2.